ingresando van a ir participando de la reunión. Antes que nada, por motivo de organización, más que nada, les diría que la semana había hecho una clase un poco comprimida en cuanto a lo que era Derecho a la Salud y Filosofía, porque había calculado mal el tema del cronograma, teniendo en cuenta que hay una clase más que es esta, la que estamos dando hoy, dedicada al derecho a la salud de forma teórica. Hoy vamos a explayarnos en algunos conceptos más que omití decirlos en la primera clase, como complemento de la primera. O sea que esta clase va a ser complemento de la primera. Si ustedes ven el cronograma que está subido al campus, van a tener la posibilidad de ver que la semana que viene vamos a tener un trabajo práctico. La idea del trabajo práctico la estoy terminando de pulir, pero sería la de a fines de esta semana publicarlo en el campus virtual, en la sección trabajos prácticos, habilitarlo si se quiere. La idea de trabajo práctico es que ustedes en la semana, en el tiempo que tengan, lo puedan realizar. El concepto del trabajo práctico es muy sencillo. La consigna es la siguiente: de 2 o 3 temas que hay propuestos, ustedes eligen uno de los 3 y se preparan una reflexión. Y les digo se preparan una reflexión porque la idea mía va a ser que cada uno de ustedes, y de esa manera van a tener la posibilidad de participar y reflexionar en la próxima clase, cada uno de ustedes pueda charla en vivo, en la clase propiamente dicha, la reflexión, y de esa manera vamos a tener, digamos, por cumplida una de las partes importantes de la asignatura, que es básicamente el ayudarles a ustedes a desenvolverse frente a, ahora la cámara, sería frente al público, argumentando y exponiendo su idea. La idea que ustedes tengan acerca de uno de los temas que se planteen bajo práctico. Va a haber 3 o 4 temas sobre los cuales hay una bibliografía, que puede ser la sugerida por la cátedra, que es la que está adjunta al trabajo, o pueden utilizar la que ustedes consideren apropiada, y en base a eso plantear una reflexión. Y cuando hablo de plantear una reflexión, hablamos de una opinión personal, ¿no? No, no un resumen, no una descripción de la temática, sino una opinión personal luego de haber leído el tema y luego de haber realizado su propio ejercicio de pensamiento, ¿no? Esa es la idea para que también ustedes puedan ya empezar a practicar lo que va a ser la realización del trabajo final, ¿no? En principio, el trabajo final se va a presentar por escrito, no se va a exponer. No obstante ello, les va a servir como ejercicio para poder empezar a pensar y razonar y relacionar los temas y un poquito más de gimnasia en cuanto al pensamiento y la reflexión, ¿no? O al menos es el objeto de la cátedra y el objetivo. Bueno, la semana pasada habíamos hecho un abuelo de pájaro, un análisis de lo que había sido el derecho a la salud en la República Argentina. Yo me quiero detener en 2 fenómenos que son importantes, a mi entender, en lo que es filosofía y derecho a la salud, que es básicamente esa dicotomía que nosotros tenemos entre considerar lo que es salud pública y salud privada, ¿no? Cuando nosotros hablamos de salud pública y salud privada, podemos hablar de muchas diferencias. Las primeras diferencias que podemos encontrar es la diferencia temporal. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos fenómenos sucedió en la Argentina y sucedió en distintos tiempos históricos, ¿no? Mientras el derecho a la salud pública surgió, como veníamos hablando, allí por el año 1915, 1920, con las cooperativas y mutuales de salud, luego con las obras sociales, fortaleciéndose con ese bienestarismo de la década de los 50, tuvo su ocaso en la década de 60-70, ¿no? Con la denominada crisis de los estados de bienestar, que no es una crisis pura y exclusivamente regional o argentina, sino que es una crisis mundial. Ello dio lugar a nuevos conceptos, como por ejemplo son los de economía de la salud. Estos conceptos están más dirigidos hacia la eficiencia,
en la administración y la distribución de los recursos, pero vamos a ir viendo que en cierta medida nada es absoluto, ¿no? Porque cuando hablamos de economía de la salud no estamos hablando pura y exclusivamente del llamado neoliberalismo económico que se dio en la Argentina en los 90, y cuando estamos hablando de estado de bienestar, tampoco estamos hablando de un socialismo a ultranza, si se quiere, ¿no? Lo importante de entender y conceptualizar a la filosofía y el derecho a la salud es partir de la base de que no existen concepciones rígidas o concepciones únicas, ¿no? La relatividad en los conceptos es muy importante subrayarla, llevarla adelante y plantearla como un mecanismo de reflexión, ¿no? No solamente como un grupo de palabras bonitas o adecuadas para el momento, ¿no? Acá tenemos un quiebre que se produjo en el mundo en la década del 70, en la Argentina se empezó a producir en la década del 70, luego fue aminorado y se manifestó plenamente en la década de los 90, que es básicamente la crisis de los estados de bienestar. Ya habíamos hablado exclusivamente del estado de bienestarismo, ¿no? Este estado keynesiano, pero también vale la pena aclarar, como hablamos de relatividad en los conceptos, que el estado de bienestar no es ni cercano a un socialismo en extremo. Socialismo en extremo entendido como que el Estado tenga que hacerse cargo de todas las cuestiones referidas a el derecho a la salud en todos sus extremos, en todas las situaciones y al 100% de cobertura para el 100% de la población. Esto es una falacia en realidad. Partimos de la base de que el razonamiento es que se tiene que dar la institución en base a lo que es la filosofía del estado de bienestar, porque toda idea que se aplica a una política de Estado, que luego se aplica a una política económica, tiene una filosofía detrás. O sea, ¿qué significa que tiene una filosofía detrás? Tiene una noción de dónde surgió, de cómo surgió y de hacia dónde va, ¿no? Entender básicamente esto es importante a los efectos de poder comprender que toda teoría política, económica o social tiene una filosofía detrás. Esta filosofía, la de los estados de bienestar, está basada entonces en los pensamientos, entre otros filósofos y politólogos, de Lord Maynard Keynes. Ustedes han visto la teoría keynesiana en otras asignaturas anteriores a esta, por ende no me voy a explayar mucho en cuanto al contenido de la teoría en sí. Vamos a ir pura y exclusivamente a lo referido al derecho a la salud, ¿no? Cuando hablamos de Keynes estamos hablando de bienestarismo y todos entendemos que Keynes es bienestarismo, pero ¿qué hay detrás de este bienestarismo? ¿Es pura y exclusivamente entender que el Estado debe hacerse cargo de todo a cualquier costo y bajo ningún tipo de criterio? No, esa es la primera respuesta que yo quisiera darles. Antes que nada, tenemos que participar de la idea de que el filósofo Keynes forma parte de un grupo selecto de filósofos que se enrolan dentro de lo que es el racionalismo. Cuando hablamos del racionalismo, estamos hablando del uso de la razón, ¿no? Cuando estamos hablando del uso de la razón, concretamente nos estamos refiriendo a la necesidad de tomar medidas que sean, si se quiere, adecuadas, que son conducentes hacia un propósito y que son meditadas y medidas en el tiempo. No son decisiones deliberadas o extremas o que no requieran de un pensamiento anterior, ¿no? El racionalismo parte de la base y de la idea del uso de la razón. El uso de la razón nos plantea, cuando nosotros estamos hablando de derecho a la salud y estamos hablando de intervención del derecho a la salud, de que existen varios criterios, pero uno de ellos muy importante, que hay que tener en cuenta al momento, digamos, de ejecutar este derecho a la salud y de garantizar los derechos que se derivan de él. No es ni más ni menos, y de lo que estamos hablando es de la irrupción, si se quiere, como fenómeno muy importante en el mundo de lo que es el concepto de la economía. Bien, ya tuvieron asignaturas referidas a esto y no me voy a explayar en esto, pero siempre a mí me quedó
dando vueltas y picando un concepto de lo que es la economía, que es lo que primero a uno le enseñan, que es básicamente la esencia etimológica de la palabra economía, ¿no? Y en la raíz etimológica de la palabra, en su traducción, se entiende que es una ciencia y que habla de la escasez. La economía es la ciencia de la escasez, justamente, porque si no existiera escasez no estaríamos hablando de economía, justamente estaríamos hablando de otra cosa, pero no de economía. Y cuando hablamos de economía y escasez de recursos, estamos hablando de, si lo aplicamos al racionalismo, el uso racional de los recursos, ni más ni menos. Este uso racional de los recursos puede tener múltiples consecuencias, ¿no? De acuerdo a la posición que nosotros nos enrolemos. Si nosotros nos enrolamos en una posición bienestarista desde el lado keynesiano, podemos hablar de que los recursos deben ser utilizados en forma racional y esto se entiende o se deriva, si se quiere, de que los recursos aplicados en salud deben ser orientados hacia lo económicamente útil. Ojo, cuando hablamos del Estado keynesiano y del bienestarismo, porque también aplica conceptos económicos. No es una teoría socialista o extremista que no aplica conceptos económicos. Toda filosofía política, incluso el marxismo, es más, diría yo, en exclusiva y como primer medida el marxismo, toma conceptos económicos, como, si se quiere, conceptos fundantes de su teoría, ¿no? La diferencia radica básicamente en y qué es lo que se entiende por asignación racional de los recursos. Keynes nos habla de que la asignación de los recursos en materia sanitaria debe ser de acuerdo a lo económicamente útil. Y acá hay una trampa, porque si nosotros interpretamos que la utilidad de la asignación de los recursos no se está dando, estamos hablando de que los recursos no están siendo distribuidos de manera económicamente útil. Aquí el concepto de utilitarismo, el concepto de distribución, el concepto de justicia equitativa, vienen a la mano y los podemos tomar. De acuerdo a qué parte de la filosofía nosotros nos enrolemos, podemos fundamentar una u otra posición. Con esto, ¿qué les quiero explicar? Que ni la teoría más bienestarista es exclusivamente estatista, ni la teoría más liberal es exclusivamente privatista. Hay términos medios, hay cuestiones que tienen que analizarse fríamente y filosóficamente, más allá después de que las teorías se apliquen en el campo social, político y económico. Esa es otra cosa. Por un lado está la teoría y por el otro lado está la práctica. Claramente nosotros cuando hablamos de estado de bienestar keynesiano, hablamos de que Keynes concibió en un primer momento, estamos hablando de la década del 30, del 40, con el constitucionalismo social, a un derecho social por excelencia que era el derecho a la salud. Y entonces se entendió que lo económicamente útil era invertir en salud. Pero claro, esa misma teoría nos juega en contra cuando, dando la vuelta a la historia en la década del 70, se comienza a analizar si en verdad las inversiones en salud eran económicamente útiles. O sea, si se estaba invirtiendo como debía invertirse para que llegue a quien debía llegar. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Se llega a esta conclusión porque evidentemente existe en los estados de bienestar, llevados, si se quiere, a su cansancio o al extremo, una crisis basada en la asignación de los recursos en forma ineficaz o ineficiente. Vuelvo a repetir, estas palabras no nos tienen que hacer ruido en cuanto a eficiencia, en cuanto a eficacia, en cuanto a que la asignación sea la correcta, porque es lo que debería ser. Nadie está pidiendo y nadie está solicitándole al Estado que se haga cargo de todo, cualquiera sean las consecuencias. Estamos hablando de que el Estado debe actuar racionalmente con la utilización de los recursos que se poseen y entonces en base a eso tiene que asignar los recursos y que esos recursos lleguen. Un ejemplo de esto es claramente lo que sucedió en la República Argentina con el derecho a la salud. Nosotros tenemos una primera época, que fue en el bienestarismo, basada en el centralismo. ¿Qué significaba esto?
en ámbito de derecho a la salud, el centralismo indicaba que el Ministerio de la Salud de la Nación era quien destinaba los recursos, se asignaba los recursos. Ustedes imagínense que la década de 40-50, la República Argentina poseía aproximadamente 10 millones de habitantes. Esta situación cambia, y si seguimos con la cronología temporal, en la década del 70, más de 25 millones de personas. Así cantaba aquellos memoriosos y un poco más avanzados en edad, que muchos de ustedes que seguramente son jóvenes, 25 millones de argentinos ganaremos el Mundial, era la canción del Mundial 76. Bueno, mediados del 70 estamos hablando de 25 millones, o sea, más del doble que los que teníamos 30 años atrás. Y esto es muy importante. ¿Qué tendrá que ver, dirán ustedes, la aplicación poblacional con el derecho a la salud y con la asignación de los recursos? Es muy importante, porque si nosotros seguimos con la misma teoría aplicada al centralismo, o sea que Nación, Ministerio de Salud de la Nación, asigne los presupuestos y determine las políticas sanitarias a seguir en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios, se vuelve un Estado ralentizado, se vuelve un Estado mucho más ineficiente o ineficaz y no llega como de acuerdo a las nuevas condiciones sociopolítico-económicas que tiene. No es lo mismo un Estado, administrar un Estado de 10 millones de personas que uno de 25 millones. No es lo mismo administrar una casa en la cual uno convive con su pareja que administrar una casa en la cual uno convive con su pareja, pero luego tuvieron un hijo y luego tuvieron otro hijo más. Entonces, ya son 4 en el grupo familiar. Es distinto. Entonces, la asignación de los recursos, entonces de esa manera nosotros quizás tengamos que ayornarnos a la nueva realidad. El ayornamiento a la nueva realidad se dio hacia los 70-80, cuando lo que se hizo fue tratar de descentralizar el derecho a la salud. ¿Con qué? Con más estructura burocrática. Eso es el grave problema que tiene la Argentina, la burocracia. Y dentro de la burocracia está la corrupción. Porque la burocracia entendida como exceso de representantes, si se quiere, a nivel para abajo dentro de lo que es la pirámide, digamos, de poder, de nación a provincia y de provincia a municipios, genera entonces cada vez más estructura burocrática, cada vez más trabas. Esto va generando entonces también delitos para evitar llegar a completar estos escollos, como son los de corrupción, como son los de dádivas para acelerar procedimientos y demás, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Pero lo importante de todo esto es entender que esa diseminación, si se quiere, de los derechos en las realidades de cada una de las poblaciones era algo imperioso. Imagínense ustedes que un presidente de la nación hoy en día, en una Argentina con casi 50 millones de habitantes, no puede conocer qué es lo que sucede en la que acá, los propios pobladores. En la misma ciudad de Mar del Plata, llevémoslo a lo chiquito, o no tan chiquito ya. Una ciudad de aproximadamente, según el último censo, 770.000 habitantes. Hoy nosotros, con más de 10 años de la realización del último censo y por la pandemia este año no se pudo hacer, estamos hablando de una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Bueno, imagínense un intendente en una ciudad de 1 millón de habitantes sin, en el ámbito de la salud, ¿no? Sin un hospital municipal, porque el hospital que tenemos es provincial y depende de él varias zonas sanitarias, con más de 100, 135, 140 barrios, ¿no? Con 2 ciudades totalmente alejadas de lo que es el casco céntrico de la ciudad, como son Sierra de los Padres y Batán, ¿no? Con una multiplicidad de criterios distintos en cuanto a la asignación de los recursos sanitarios se trata. No es lo mismo la realidad sanitaria que existe en el centro de la ciudad con la necesidad y realidad sanitaria que tenga en las zonas periféricas o en ciudades alternas como son Batán o Sierra de los Padres. Entonces, imagínense ustedes que esta ciudad tiene un intendente y 24 legisladores, que son los concejales. No tiene un poder judicial, justicia de faltas no se entiende, digamos, como judicial de los clásicos, si se quiere, y
comparemos esa realidad con provincias que puedan llegar a poseer esa dinámica o esa cantidad poblacional, que las hay y hay varias. Yo no quiero aventurarme a mencionar alguna en particular, pero hay varias, a las cuales tienen una estructura gubernamental totalmente distinta. Un gobernador, intendentes, concejales, ejecutivo, legislativo y judicial separados. Bueno, esto hace, si se quiere, también a la administración de los recursos, ¿no? Si los recursos son administrados por una sola persona que baja desde la nación al municipio, muchas veces esto no se llega de la manera que se tendría que llegar. Dentro de una misma ciudad también tenemos el mismo problema que nosotros estamos planteando. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Regionalizar la salud. Tratar entonces de acercar la salud a cada grupo social o realidad socioeconómica que tuviere, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Claramente, la irrupción de criterios de, si se quiere, bajo el lema de la eficiencia o de la calidad que generó en la década del 70, hizo surgir, ante la crisis de los estados de bienestar, algunos hablan de el concepto de lo que es, qué es lo que se hace con el dinero que se aplica a la salud pública. Muchos hablan de gasto, otros hablan de inversión. También macabro, ¿no? Muchas veces depende de la palabra que nosotros utilicemos, o somos neoliberales o somos socialistas. Eso también quizás hay que hablarlo desapasionadamente. Yo creo que todos tienen una misma intención, todos los habitantes del país tenemos una misma intención, que es la que la distribución de los recursos sea lo más equitativa posible, ¿no? Pero tenemos que partir de la base de que los recursos son escasos. Y esta pandemia nos lo ha demostrado. Ven ustedes la escasez de los recursos, cómo afecta, cómo impacta en el ámbito de la salud. Esto es totalmente claro y palmario, y la realidad es esta, y la que nosotros tenemos hoy en día es un globo de ensayo fenomenal, lamentable y fenomenal, para poder analizar el derecho a la salud, cómo tiene que funcionar de aquí en adelante, ¿no? Porque si seguimos con las mismas posturas que teníamos en los 50, en los 60, en los 70, si la regionalización de la salud se hubiera dado en la ciudad de Mar del Plata, no estuviéramos discutiendo acerca de si el hospital interzonal tiene 2 camas con UTI, unidad de terapia intensiva, o si tenemos que ir a pedirle ayuda a los privados, o si tenemos que ir a pedirle ayuda a la provincia o a la nación. Despejaríamos dudas políticas en torno a planes maquiavélicos para destronar a algún intendente o gobernador o presidente, y nos dedicaríamos a lo que en realidad objeto del derecho a la salud, que es básicamente satisfacer las necesidades básicas sanitarias, ¿no? Concretamente, con esto quiero decir que no toda teoría es absoluta, ¿no? La relatividad es algo que debe primar, y la razón es lo que debe primar en cada análisis que se haga. También se me viene a la mente otros filósofos, como para poder establecer este contrapunto de salud pública a salud privada, ¿no? John Rawls. John Rawls fue un filósofo norteamericano fallecido hacia inicio del siglo XXI. John Rawls fue un filósofo norteamericano, estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos no es ejemplo de lo que es el socialismo, ejercido políticamente, ¿no? Los republicanos están a la derecha y los demócratas están a la centro derecha, o sea, desde el punto de vista de economía, ¿no? Y política, y orientación política. Esto genera, y el Tea Party está a la extrema derecha, o sea, izquierda no hay, o si la hay, está muy acallada. ¿Esto qué genera? La idea de entender que un filósofo norteamericano, cuando hable de derecho a la salud, ¿qué va a decir? Y ajuste, reducción de gastos, calidad en el servicio, entrega del derecho a la salud a los privados, ¿no? Y no es tan así. Imaginen ustedes que la teoría de John Rawls fue uno de los últimos filósofos que enarbola una teoría de la justicia, ¿no? Nosotros entendemos que las teorías de la justicia comenzaron con Aristóteles, las esbozaron filósofos de la talla de Platón, la esbozó Kant, la esbozó Hegel, la esbozaron los filósofos contractualistas, que ustedes también los estudiaron en Derecho Político, y la esbozó ayornada a los tiempos que corren hoy en día.
La teoría de la justicia de John Rawls habla de la justicia como imparcialidad, ¿no? Aquí podemos hablar del concepto de la justicia que tenía John Rawls, ¿no? Pero traducido a lo que es el derecho a la salud, John Rawls parte de la base de la necesidad de garantizar por parte del Estado de ciertos derechos que son inalienables y que son básicos y esenciales por el hecho de ser considerada una persona como tal. Entonces está el derecho a la salud, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice John Rawls? Él parte de la base de una teoría hipotética, estamos hablando en realidad para mí de una utopía, pero bueno, él plantea que es una teoría hipotética. La diferencia entre la utopía y la hipótesis es que lo utópico es lo irrealizable, lo que no se va a dar, y la hipótesis es un globo de ensayo, una posibilidad, ¿no? Bueno, él plantea desde su teoría hipotética la idea del velo de ignorancia. ¿Qué significa esto? Es decir, él plantea o parte de la base de que todos los seres somos iguales y que al menos si somos distintos no lo sabemos entre nosotros, porque hay un velo de ignorancia. Imagínense a la imagen de la justicia, ¿no? Con la balanza de un lado y la espada con el otro, y con la otra mano, y los ojos vendados, ¿no? Imagínense ese velo de ignorancia, en el cual todos estamos en una misma posición originaria. Es una teoría contractualista, está la posición originaria, que el plan que todos somos iguales porque no conocemos nuestras diferencias. Y que luego ese velo de ignorancia se cae. Y ahí entonces comenzamos a ver las diferencias. Hay diferencias de raza, de religión, diferencias económicas, diferencias políticas, diferencias educativas y culturales, ¿no? Y él plantea entonces que todos debemos partir de la base de garantizar un mínimo, ¿no? Estamos hablando de un piso. Garantizar el derecho a la salud en un piso equivale, si se quiere, a lo que quiso hacer en un determinado momento Barack Obama en Estados Unidos cuando lanzó el programa sanitario Obamacare, ¿no? Para evitar que muchas personas, más de 50 millones en Estados Unidos que no tenían seguro social obligatorio, pudieran acceder a un seguro social mínimo. Y cuando hablamos de mínimo, esto lo resalta Rawls. Él plantea, el Estado no se va a convertir en un garante de los derechos a la salud, el mejor esquema de salud. No, él plantea que se garantiza un mínimo. En realidad todos los tratados internacionales plantean que se garantiza un mínimo. Luego la diatriba discursiva de los políticos en Argentina, en el resto del mundo puede ser distinta, de acuerdo al enrolamiento político y económico en el cual estén, pero los tratados internacionales son claros, se plantea un estatus mínimo de salud que se debe garantizar y que por debajo de esto no debería permitirse, ¿no? Pero lo que dice John Rawls es claro, un piso en el cual entonces todos tenemos que estar garantizados. Y a partir de allí, él reconoce las diferencias, o sea, el libre mercado, o sea, la competencia. Entonces, cuando nosotros analizamos la teoría de Rawls, tampoco podemos decir que es un liberal a ultranza, liberal de mercado a ultranza, sino que sí, en sí mismo es un liberal. ¿Qué significa ser liberal? Responder y respetar las libertades. Y la libertad de competencia es una de ellas, y él la plantea. Pero claro, existen distintos estadios o distintos grados. Él plantea que primero y antes que nada está garantizar un esquema mínimo, y a partir de allí, entonces ya las diferencias se podrán dar, y entonces cada uno podrá utilizar cuando se cae ese velo de ignorancia en su propio beneficio las diferencias. Ahí entonces le sale la postura libertaria norteamericana, ¿no? Pero es una mezcla interesante. Ni Keynes es tan socialista, ni John Rawls es tan ultracapitalista. Entonces, podemos llegar a enrolar distintas teorías. Otro filósofo norteamericano en contrapunto, yo, para mi opinión, con John Rawls es Robert Nozick, o un economista filósofo denominado Norman Daniels. Tanto Norman Daniels como Robert Nozick es más orientado hacia la filosofía, plantean la teoría del Estado mínimo. La teoría del Estado mínimo es básicamente el liberalismo económico a su máxima expresión. ¿Qué plantea? Él plantea que la crisis de los estados de bienestar ha llegado a una determinada etapa en la cual el Estado es un Estado bobo, un Estado ineficiente, que no puede dar respuesta a las necesidades de la población. Básicamente, como hay un gran gasto, así se plantea desde esta teoría, que orientarse hacia una mejor administración,
aplican criterios de utilitarismo, o sea, aquello que sea económicamente útil se va a invertir, aquello que no sea económicamente útil no se va a invertir. Cíclicamente la Argentina ha tenido etapas, ¿no? Eso quizás el mal endémico de la Argentina es andar pendulando hacia un lado y hacia el otro, o pretender garantizar ultranza todos los derechos cuando no lo podemos hacer bajo cualquier excusa económica, o pretender reducir derechos que ya se habían consagrado y se habían garantizado, lema o bajo el pretexto de la carencia de presupuestos o de la necesidad de ajustar, ¿no? No hay nada en el término medio. Ahí es donde tiene que entonces mellar la filosofía y empezar a tratar de plantear cuestiones que hacen a este término medio, ¿no? Y lo tiene que plantear la filosofía, ¿no? Quizás nosotros entendemos que lo tiene que hacer la política, pero la política no es nada sin la filosofía. La política es básicamente el ejercicio del poder, pero la filosofía es el poder detrás del poder. Desde la filosofía se debe interpretar estas relaciones de poder, se deben plantear entonces estas diferencias y tratar de llegar a un mejor puerto, ¿no? Bueno, Robert Nozick lo que plantea es el Estado mínimo, y el Estado mínimo, la teoría del Estado mínimo del Estado, ¿no? Ni más ni menos, es lo que vimos en los 90 en la Argentina. ¿Qué era lo que pasaba? Había mucho gasto en salud, se planteaba como gasto, se reducía el gasto, ¿cómo se reducía? Bueno, desinvirtiendo. ¿Qué significa desinvertir? Y si yo tengo un hospital con 20 médicos, pagándoles un determinado sueldo, mantengo ese hospital con 20 médicos, pagándoles ese sueldo. No es necesario echar gente. De hecho, se hizo, y se hizo mucho. Los mayores niveles de pobreza e indigencia en términos históricos los tenemos en la década de los 90. Ahora, la consecuencia de esa política fue básicamente la que nos lleva a la crisis también del liberalismo económico. Ese liberalismo económico que Norman Daniel, sí, Robert Nozick lo plantean de otra manera. Ellos plantean de que el Estado debe deshacerse de lo que no es económicamente útil en cuanto a su participación y debe entregarla al privado para que lo haga económicamente útil. Pero el Estado debe reservarse para sí el control de la administración de los recursos del sector privado. Cosa que no pasó en la República Argentina en los 90. ¿Qué pasó? En la República Argentina en los 90 se produce la crisis del sistema sanitario público, como se produjo la crisis de todo del Estado, ¿no? La reforma del Estado generó, se denominó así, la reforma del Estado. Dromi fue uno de los ideólogos de la reforma del Estado. Planteó entonces la reducción del Estado. La reducción del Estado generaba entonces la necesidad de que, por un lado, se reasignaran las partidas y los recursos en materia y se establecieran prioridades. La salud no fue una prioridad. ¿Y cómo se cristaliza esto? Como decíamos, en un hospital con 20 médicos, imagínense ustedes que este esquema económico no solamente se planteó en distintos ámbitos, en los cuales el Estado tenía injerencia. Muchas veces lo que se hizo fue reducir personal, ese personal debía ser absorbido por el sector privado, según la teoría de Robert Nozick. En la Argentina no fue así. Los índices de pobreza e indigencia aumentaron. Esto fue generando expulsión de mano de obra, ¿no? Esto fue generando engrosamiento de la demanda por parte de particulares del Estado. Por ejemplo, en el ámbito sanitario. Si nosotros tenemos hoy en día un sistema sanitario público que en su más y su menos, ahora con la pandemia quizás un poquito más, pero cubre el 40% de la población, o sea, entendemos que el esquema sanitario público está destinado al 40% de la población y el 60% lo lleva el sector privado o semiprivado, como son las obras sociales. Entendemos que esta estadística fue la inversa en los 90. El 60% que solventaba el Estado y el 40% los privados. ¿Por qué? Porque los privados fueron expulsando gente de sus trabajos, echando gente. Esa gente no se podía reencasillar, no se podía reubicar, entonces iban a la salud pública. La demanda de la salud pública creció, ustedes imagínense el mismo hospital con las mismas 20 personas trabajando, están saturadas, entonces la salud pública se resiente en cuanto a su calidad cualitativamente y en cuanto a la atención cuantitativa, ¿no? Es una misma persona pagándole un sueldo
que quedó congelado en el tiempo. Bueno, y todos son seres humanos y necesitan trabajar. De allí fue que muchos sanitaristas, muchos médicos, clínicos y de otras especialidades tuvieran que ir a buscar trabajos alternativos en clínicas que pagaban más. Luego esa historia se dio vuelta hacia inicios del 2000, cuando el Estado pagaba más que las clínicas, y así vamos, ¿no? Claro, este esquema de salud pública, salud privada funciona en un país que tiene equilibrio, ¿no? Que tiene su economía saneada y equilibrada. Si nosotros cada 10 años vamos a decir que echamos gente para reducir el Estado y los privados, generamos desocupación y entonces tienen que ir al Estado y el Estado no les puede brindar el servicio mínimo, tenemos un problema. Si por el otro lado, cuando tenemos los recursos, no propendemos a una mejor administración, mayor eficiencia en la administración, sí, tenemos una inversión de los recursos no efectiva y no eficaz, volvemos a caer en lo mismo, porque es la mala utilización de los recursos. Entonces estamos en un movimiento de materialismo histórico, ¿no? En una dialéctica que se va repitiendo día tras día, año tras año, década tras década, ¿no? Si no le ponemos un corte a esto, es un problema. La economía de la salud, entonces, es esto. Imagínense ustedes que en los 90 se desreguló el sistema sanitario. ¿Qué significaba esto? Que, por un lado, se podía crear empresas de salud que no estaban reguladas. Porque la ley de empresas de medicina prepaga se sanciona hacia mediados de la década pasada. Entonces, y desde los 90, cualquier particular podía constituir una sociedad anónima. Imagínense, una sociedad anónima que tiene por objeto cualquier situación. Una sociedad anónima ustedes la pueden poner para poner un bar. Una sociedad anónima ustedes la pueden poner para fabricar chupetines. O también, por ejemplo, para fabricar autos. Y también para brindar un servicio esencial a la población como es la salud. Al no estar regulada, se regía por las reglas de una sociedad que no establecen y no estipulan criterios de protección necesarios para un bien tan preciado como la salud. Eso por un lado. Por otro lado, la desregulación de las obras sociales. ¿Qué generaba esto? Que cada afortunado empleado podía elegir la obra social o empresa de medicina prepaga que quisiera. Hoy en día esto no se encuentra habilitado, en ese momento sí. Irse de la obra social, irse a una mejor, ¿no? Quien ofreciera mejores servicios, uno podía ir. Bueno, ¿qué sucedió? Por un lado, el desfinanciamiento de las obras sociales y de las obras sociales sindicales muchas veces también, fue producto de esto. La empresa tiene mejores capitales, hace una oferta más atractiva, oferta-demanda, se van hacia la salud privada, se desfinancian las... Y eso genera muchas veces absorción de estas obras sociales. ¿Y quiénes las absorbían? Las mismas empresas de medicina prepaga. Y se fueron convirtiendo en elefantes blancos, gigantes, ¿no? Nosotros las conocemos hoy en día, no hay más de 2 o 3 fuertes en la República Argentina. Tampoco es culpa de la empresa, es culpa del Estado y de la política que no los controló. La ley de empresa de medicina prepaga establece un marco para que esa medicina prepaga trabaje. Antes, al no tener marco, ustedes imagínense que primero seducía a sus futuros asociados, cuando ingresaban les empezaba a subir el precio de la cuota, porque se quería quedar con los asociados más selectos, aquellos que, por ejemplo, no tuvieran hijos, por ejemplo, no estuvieran en edad de solicitar gran demanda de servicios sanitarios, que tuvieran grandes salarios. Entonces ese sistema de libre elección de obra social y de empresa de medicina prepaga se volvió en contra, se transformó en un verdadero sistema de libre exclusión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Te aumentaban la cuota porque vos tenías hijos, porque vos tenías una persona, un familiar mayor a cargo, porque tenías hijos en edad escolar o porque tu edad pasaba de 40 a 50 años. Entonces, esto generaba que toda esta masa de trabajadores, al no poder
pagar una empresa de medicina prepaga y al no poder acceder a una obra social, por haber estado desfinanciada y quebrada y absolvida, tenían que obtener o saciar sus necesidades sanitarias en la salud pública. Y íbamos a la salud pública y estaba desfinanciada. Entonces, es una crisis y un crack del sistema sanitario público esto. Esto no es equilibrio. Esto es permitir que el privado haga su negocio a costa de todos los argentinos. No se pretende demonizar al privado, de hecho está, en realidad las empresas de medicina prepaga hicieron lo que quisieron gracias a la falta de regulación del Estado. Cuando el Estado reguló y al final controló, esto se fue un poco inclinando a la balanza y tratando de establecer criterios de protección o proteccionistas en cuanto a la situación sanitaria de cada una de las familias. Cuesta decirlo, pero este sistema entonces fue algo maquiavélico, fue algo preparado y elaborado, no crean que fue algo que fue lanzado al azar, fue algo hecho a la Argentina, eso también es importante, como el bienestarismo aquí se aplicó a la Argentina, el neoliberalismo se aplicó también a la Argentina, porque existen numerosos casos en los cuales este liberalismo aplicado con otra red de contención, si se quiere, tuvo otros resultados. En España, en Alemania, en Italia, en Portugal también. Esto es como, de acuerdo a cada uno y a la idiosincrasia de cada uno de los pueblos y de los estados y de los políticos que la apliquen, ¿no? Puedes ir para un lado, puedes ir para el otro. Pero lo importante entonces es establecer que de esta economía de la salud entonces se estableció la pata. Y la tercera pata son las obras sociales, que es la salud semipública que se dice. ¿Por qué se dice que es salud semipública? Y se dice que es salud semipública porque el Estado participa aquí. Hay inversiones, hay subsidios, ¿no? Hay financiamiento. En este caso entonces el Estado aporta una parte para que al trabajador no le quiten tanto en concepto de aporte, ¿no? Y de esa manera entonces tenemos el esquema sanitario argentino completo. La situación actual es como la que nosotros planteábamos, una tensión fuerte entre el sistema sanitario público y el sistema sanitario privado. Tensión no por los integrantes de este sistema, sino por la política y la economía cuando juegan, ¿no? Porque al momento entonces de participar y de dar una mano, está a las vistas que el sistema sanitario privado lo ha hecho, más con esta parte, si no hubiera sido por el sistema sanitario privado, aún en el estado en que se encuentra, que no es el mejor, no se hubiera podido dar lugar a la cobertura por la demanda, ¿no? Pero hoy es una pandemia a la cual entonces asiste 10.000, 12.000, 14.000 contagios diarios, de los cuales una ínfima parte van a hospitalizarse y requieren la demanda, pero esa demanda hay que satisfacerla. Pero la pandemia lo que nos plantea es nuevamente ese debate acerca de la necesidad de que el Estado refuerce su sistema sanitario público, no en detrimento del privado, sino en beneficio de aquel que no pueda acceder al privado. Y permitir la libre elección, con reglas claras, no como las que sucedieron en los 90, ¿no? Los elementos importantes, esto también es interesante para hablarlo, los elementos importantes que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de analizar todo sistema sanitario son 4. Por un lado, la disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de la disponibilidad de los bienes y servicios sanitarios, ¿no? Cuando hablamos de bienes y servicios sanitarios, hablamos de médicos, de la institución propiamente dicha y de las instalaciones que tiene básicamente esta institución hospitalaria. Porque no es lo mismo un cascarón vacío que una institución hospitalaria con todas la de diagnóstico, la tecnología aplicada y el personal capacitado para poder brindar un mejor servicio, ¿no? Pero en la salud pública la disponibilidad es importante en el sentido de la presencia, del servicio, ¿no? Cuando muchos hablan de un Estado presente, es la necesidad de que en la salud pública el servicio esté presente, ¿no? No es ni más ni menos que un servicio, no nos
las vestiduras de que cuando hablamos de servicio hablamos de privado, porque el Estado brinda servicios. El Estado brinda servicios. La disponibilidad de servicios eso, es uno de los elementos esenciales en el derecho a la salud. El segundo es la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, concretamente estamos hablando de, por un lado, si este servicio que brinda el Estado es accesible para el particular, y por el otro, para el caso de que sea accesible, ¿realmente el particular logró satisfacer su necesidad sanitaria? Bueno, cuando hablamos de accesibilidad, muchas veces criticamos la cuestión de la distribución geográfica de las instituciones hospitalarias. Esto es clarísimo. Imagínense ustedes, y vamos de vuelta al ejemplo de Mar del Plata. Tenemos un hospital interzonal que está en una zona de Mar del Plata, alejada del centro, más cercana a los barrios periféricos, si se quiere. Esa fue la idea. Mar del Plata creció exponencialmente, hasta para muchos barrios periféricos, el hospital interzonal queda lejos, ¿no? Sin demonizar a la gente del centro, quizás se entiende muchas veces que la gente que vive en el centro tiene otro poder adquisitivo, muchas veces no es así, porque están alquilando un departamento, porque están trabajando por un salario mínimo y alquilan un departamento en el centro porque es la única forma de acceder a su trabajo. No toda la pobreza está en la periferia y no toda la riqueza está en el centro, ¿no? Pero bueno, la distribución geográfica en cuanto a la accesibilidad es importantísimo, porque si nosotros no garantizamos esa distribución geográfica, erramos en la disponibilidad. El bien y servicio sanitario no está disponible. Para que esté disponible, entonces necesitamos que pueda acceder de comunicación. Medio de comunicación, cuando hablamos de medio de comunicación es medio de transporte adecuados, ¿no? Forma de acceso adecuada. Cuando hablamos de medios de comunicación adecuados, el transporte terrestre de la ciudad de Mar del Plata no tiene los problemas que tiene Capital o Gran Buenos Aires, porque es una ciudad dentro de las denominadas grandes urbes chica y que cualquier medio de comunicación o transporte público puede acceder. Pero tenemos un temita acá. ¿Cuál es el temita que tenemos? El temita que tenemos es que garantizar el acceso no es solamente que el colectivo llegue, sino que la persona pueda pagar un colectivo. Entonces, va más allá de lo que es el derecho a la salud. Si nosotros nos limitamos a decir que está equidistantemente el bien y servicio sanitario para que la persona pueda llegar, pero no atacamos la pobreza y las consecuencias de ello, también estaríamos en un problema. Accesibilidad en el sentido de entender, por fin, que la regionalización de la salud es algo esencial. Imagínense qué distinto que sería todo en materia sanitaria si en cada barrio que tiene una sociedad de fomento, la misma estuviera equipada, al menos decimos, con lo que se denominan UPAs, unidades de pronta atención, para la salud primaria, para el diagnóstico, pura y exclusivamente. Es un proyecto que viene hace años y que se trata de cristalizar, se avanza, pero quizás no tan rápido como avanza el cambio demográfico y el crecimiento demográfico de una ciudad. Y eso es importantísimo, porque si nosotros tenemos el diagnóstico liberado, que es la atención primaria insume más del 50% de la demanda sanitaria. Entonces, si nosotros sacamos ese 50%, nos quedaría el otro 50% libre para las distintas actividades de intervención sanitaria, desde un diagnóstico con internación o con externación, pasando por intervenciones leves, hasta poder llegar a realizar intervenciones de otra gravedad. Los mini hospitales, que tanto se hablaron durante muchos años, o hospitales móviles, serían muy importantes también para garantizar esa atención media, que se dice, ¿no? La primaria con las UPA, la atención media con los hospitales móviles. Y luego dejar exclusivamente centralizadas las complejidades en, por ejemplo, en Mar del Plata, el Centro de Especialidades Médicas, ambulatoria, y sino también el hospital interzonal. Y también, obviamente, la necesidad de que Mar del Plata tenga un hospital propio. Eso es así, el hospital interzonal
Mar del Plata participa de la zona sanitaria octava, o sea que recibe todos los la demanda sanitaria de distintas zonas sanitarias. Cuando ustedes interpretan de que Mar del Plata no tiene tantos contagios, ustedes tienen que sumar, en el tema del coronavirus, ustedes tienen que sumar no solamente los de Mar del Plata, sino los de muchos municipios de la costa que vienen a atenderse a Mar del Plata, necesariamente por estar dentro de la zona sanitaria octava. O sea que es una cuestión compleja. Por lo otro lado, estabilidad. Esto ya es más que nada, la aceptabilidad apunta a que la prohibición de discriminación, si se quiere, la necesidad de que el profesional de la salud, y cuando hablamos de profesional de la salud no solamente el médico, sino el director del hospital, hasta el último camillero o enfermero o enfermera, que haga que el trato sea cordial, que haya, si se quiere, una comunicación fluida entre el médico y el paciente, o institución médica, se entiende, que no haya ningún tipo de discriminación por motivos de sexo, raza, religión, económicos, ni mucho menos económicos, evidentemente, y muchas veces sucede esto. Esto, si se quiere, es un criterio amplio de la doctrina que reina en materia de derecho a la salud, que esto es importante desde el punto de vista de la capacitación, ¿no? Si bien técnica pública, médica en la República Argentina es excelente, porque es de las mejores de Latinoamérica, no está exclusivamente orientada esta capacitación hacia lo técnico, sino también que tiene que ir orientada hacia lo humano, y aquí entran los conceptos de bioética y autonomía de la voluntad, el respeto a las diferencias y demás, ¿no? Y el último, básicamente, la calidad, ¿no? No por menos importante, sino porque está cuarto en el resumen que les estoy comentando, ¿no? La calidad, básicamente, del servicio sanitario es esencial. Cuando hablamos de criterios de calidad, esto fue comenzado a hablar hacia la década del 70. Como hablábamos de estado de bienestar en los 40 y hablábamos de el bienestarismo keynesiano, y como el concepto de la salud en el estado de bienestar, hoy en día se habla de la calidad de vida, ¿no? Y cuando se habla de calidad de vida, no solo básicamente la atención cuantitativa. La atención cualitativa surge en los 70 por la revolución científico-tecnológica aplicada a la medicina. Hoy en día nosotros no podríamos estar hablando, hoy en día, y lo resalto, no podíamos estar hablando de criterios cualitativos en el coronavirus, con esta pandemia, si no tuviéramos los soportes vitales que hacen falta. Si nosotros tenemos infinidad de médicos, si nosotros tenemos infinidad de recursos, de, si se quiere, instalaciones y recursos humanos, pero adolecemos de, por ejemplo, respiradores artificiales, caemos en la trampa de que aquellas personas que lamentablemente, por su salud, tengan una complicación por este virus, el soporte técnico y científico, que es básicamente, sin la presencia de este respirador artificial, fallaría todo el sistema. Imagínense que de la mínima cantidad de personas que se contagian, la mínima cantidad se interna y la mínima cantidad requiere oxígeno asistido por inducción del coma y unidad de terapia intensiva con respirador. Pero si no lo tenemos, esa persona muere. Ni más ni menos. Acá tenemos una cuestión absoluta. Acá no hay criterios relativos. Acá la calidad en el servicio sanitario es esencial. Mirando hacia el futuro, el coronavirus no va a desaparecer. Esto ya lo sabemos. El coronavirus va a estar entre nosotros, podrá aminorarse en una época, podrá aumentar en otra época. La única solución es la vacuna. ¿Y la vacuna qué es? Si no aplicar criterios de calidad y criterios científicos tecnológicos al derecho a la salud. Ni más ni menos que eso. Entonces, cuando hablamos de criterios de calidad, el Estado tiene que, de una vez por todas, y sin discriminar a ninguno de los gobiernos, ponerse los pantalones y plantear los criterios de calidad en materia de salud pública. Que cuando hablemos de calidad no hablemos solamente de salud privada, sino que cuando hablemos de calidad, hablemos de calidad en el servicio público, pero no exclusivamente como
como hoy se habla, de la calidad de los profesionales, sino también de los instrumentos que necesitan los profesionales para poder llevar a cabo su arte de curar. Porque si no lo tienen, no son el mago de Oz ni Mandrake. Hay cosas que no se pueden resolver y que se requiere de la asistencia técnica y científica. Ahí es donde tiene que estar el Estado invirtiendo y con sus garantías, ¿no? Para finalizar la clase, y con esto el tema de derecho a la salud, quisiera volverles a plantear una de las, si se quiere, consecuencias de lo que fue el criterios de economía en la salud o aplicación de criterios de la economía en la salud, que lo había deslizado la última clase, pero por arriba, con las variables de la salud que habíamos hablado, pero que quizás viene a la mente una nueva reflexión, una nueva vuelta de tuerca. Cuando hablamos del principio de responsabilidad, es uno de los principios importantes en materia de derecho a la salud. Ustedes me dirán el principio de responsabilidad del médico, que básicamente tiene que obrar de buena fe. Con los criterios bioéticos hablamos de beneficencia, hablamos de respetar la autonomía, ¿no? Estamos hablando todo desde el punto de vista del médico. Y yo les digo, en una parte sí, pero en otra parte también estamos hablando de criterios de responsabilidad individual, sin que ello pueda hacer mella en la responsabilidad del Estado, o sea, en la responsabilidad del Estado entendido como política, ¿no? O como administración pública, sin que ello genere un demérito en la responsabilidad del Estado. La autorresponsabilidad es un criterio que ha ido avanzando en el tiempo y que con el coronavirus ha tomado un nuevo reverdecer, ¿no? ¿El debate cuál es? El debate es, nosotros tenemos que esperar la vacuna y actuar de manera responsable hasta ese tránsito, o no nos pueden coartar las libertades y entonces debemos actuar como nosotros lo requerimos y de acuerdo a nuestro destino. Bueno, hay consecuencias de las medidas que nosotros tomemos. La situación argentina es una que se analiza en el mundo, es una de las cuarentenas más largas del mundo, eso es una realidad y nadie lo puede negar ni plantear que no es así. Pero por el otro lado hay una discusión ética, ¿no? Y económica. Por un lado, abrimos y cada uno se hace responsable de lo que pueda sucederle a su salud, pero que en definitiva esa autorresponsabilidad, ¿cómo se lleva adelante? En el mejor de los casos hay un autoaislamiento. Entonces, en este caso, no hay inconveniente, uno se aísla y se hace responsable por el daño a su salud. Bien, ¿qué es lo que sucede si esto avanza, ¿no? Si escala a mayores? Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Qué es lo que sucede si esto avanza a mayores entendiendo a que una persona necesite de el uso de los servicios y bienes sanitarios? ¿Puedo hacer Aquí una...? ya hay un punto. Sí, te Sí, escucho, sí. discúlpame, no. Aló. Sí, ¿qué tal? Es Pagani, mi apellido. Recién estaba con otra materia. Estaba haciendo un trabajo práctico. Lo que me parece a mí de la elección del gobierno en elegir la salud en vez de la economía, que sí, puede ser aceptable, pero el hecho de que, por ejemplo, no hayan requerido al estado de sitio, por ejemplo, o al toque de queda, si querés, para que la gente comience a respetar estrictamente, ¿no? Y mi punto de vista es que eh, es como que fallan también en ese lado de decir, bueno, vamos a ir por la cuarentena estricta, pero tampoco ellos ponen el orden, ¿no? Para que los ciudadanos la cumplan estrictamente. Eso es mi punto de vista, ¿no? Que está bien, ellos se eligieron por la salud, pero medio atolondrado por ahí, ¿no? En vez de tener estas dos, ¿cómo se llama? Estas dos cuestiones, que es el estado de sitio, el toque de queda, por ejemplo, que no lo utilizaron, es algo muy fructífero para que se Bueno, pueda mantener más sí, estrictamente la cuarentena. sí, te entiendo hacia lo que planteás. Acá, si me permitís, a lo
Sí, sí, hoy. Nosotros la alentamos en cuanto a que ustedes continúen con sus opiniones, porque es importante también tener un ida y vuelta. Acá hay cuestiones también que muchas veces en Argentina suceden, que son el valor de las palabras, Mm. ¿no? Y el valor de la palabra estado de sitio o el valor de la palabra toque de queda muchas veces hace ruido en determinada parte de la población. Entonces, quizás, en mi opinión, ¿no? Mm. Estos son opiniones, quizás la política busca muchas veces relativizar las cosas, y con eso voy a lo que vos decís. Primero, la cuarentena en un primer momento fue la mejor medida, a la cual evidentemente el presidente Fernández tenía 60-70% de imagen positiva, porque todos querían la cuarentena, pero que claro, quizás extendida en el tiempo, fue generando una desobediencia, si se quiere, si también estamos hablando del valor de las palabras, una desobediencia civil, ¿no? Que se traduce en, primero, un hartazgo, luego una necesidad de salir y luego también ya una necesidad económica, ¿no? Porque ya Yo hoy en creo, día no es que la gente no es que la gente está saliendo, digamos, a la plaza a tomar mate exclusivamente, sino que en realidad se plantea una situación económica, que quizás yo no quiero plantear de que el gobierno eligió salud por sobre la sí, no, economía, no, no, pero no, quizás llegado un momento le explota en la cara, digamos, le explota en la no, cara porque evidentemente evidentemente lo que yo quiero dejar, digamos, dejando de lado ideología o planteamiento, que vos no lo sí, 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 tenés, tal cual. obviamente, planteando una cuestión concreta, pero dejando de lado estas situaciones, yo lo que creo que en el resto del mundo, siguiendo, digamos, criterios de lo que estamos viendo, el resto del mundo entró en cuarentena con el pico alto. Nosotros entramos en cuarentena con 5 casos que venían de Seiza, nadie lo discutió en su momento, todos querían la cuarentena, pero claro, después Europa sale, hablando del caso europeo, Europa sale, ahora vuelve a entrar con otras restricciones, pero no cierra del todo, restringe, circunscribe, y quizás la decisión aquí fue otra, Yo te que lo. evidentemente yo le doy mucho, y con esto cierro y te dejo la Sí, 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 intervención. sí, perdón, perdón. Yo creo que se le da mucho valor, en la Argentina se le da mucho valor al significado de las palabras, que quizás muchas veces este, deba darse un debate también en torno a esto, ¿no? Sobre si entender que estado de sitio es volver a la época del gobierno militar o la época de la Rúa, que es lo que a muchos les hace ruido, o si en realidad somos hijos del rigor y necesitamos que nos digan que no tenemos que salir y la policía en la calle patrullando y que el que esté afuera, que en realidad de hecho no lo dijeron, no lo plantearon, pero fue lo que sucedió las primeras semanas. Lo que pasa es que como toda decisión basada en legitimidad de un momento determinado, luego esa legitimidad tampoco se puede mantener en el tiempo. También me parece, por un lado, aunque vos plantees el tema, desde mi opinión, vos plantees un estado de sitio y el estado de sitio no lo puede llevar 200 días. Eso es evidente. En ninguna parte del mundo pasó y quizás en un primer momento era una decisión adecuada y que después se iba a diluir en el tiempo. Esa es mi opinión, igual, Yo ¿no? lo, yo lo que noto es que es como que, es como que no, es como que ellos eligen la salud a pesar de la economía, independientemente de mi opinión, que para mí era una cuarentena estricta de 3 semanas después, pero bueno, no importa, sin entrar en opiniones más intrínsecas, era que, bueno, si vas a elegir una cosa y vos tenés el poder, como es el poder ejecutivo, de tener estas dos atribuciones, que es el estado de sitio y el toque de queda, implementarlos, porque eh, vos hablás del valor de la palabra, y eso es verdad, acá decís militares y vomitan la gente, o la mayoría del país por lo menos, pero yo creo que es muy necesario, ¿no? Y de hecho pasó que los militares ayudaron en el partido de Quilmes, haciendo comidas o ollas populares, como, como quieran llamarlo, y nadie decía nada. Pero bueno, o sea,
yendo un poco más a lo planteado primero, yo te lo quería comentar porque nadie lo dijo, ni siquiera los periodistas, ni siquiera, qué sé yo, planteándolo en la mesa. A mí un día me levanto a la mañana y digo, me puse a pensar y digo, ¿por qué no implementaron el toque de queda? Porque si vas a elegir si vas a tomar una decisión, ¿por qué no arraigarte a eso y decir, bueno, vamos por la salud? Porque si de última el país queda destruido, como pasa ahora, económicamente, decir, bueno, pero tenemos 5.000 casos. ¿Entendés? O sea, es un poco eso. Eligieron por la salud y al final se Sí, quedaron a mitad de camino. cortos, sí, cortos, sí. También se apela mucho, en cierta manera, y tomo lo que vos decís, a la responsabilidad, por eso hablaba de la autorresponsabilidad. Se apeló en su momento con un discurso no absoluto, como vos decís, el discurso absoluto hubiera sido toque de queda y que nadie salga, se apeló a la responsabilidad de la gente. Y en ese punto quizás como sociedad también nos debemos un debate en torno a si las decisiones nuestras son o no son responsables, ¿no? Porque también se deriva de la responsabilidad de la gente, si no hubiera salido la gente no hubiera habido contagios. Uno es también hijo del rigor, eso Y también sí. se tiene que dar el debate. Y nunca se dio, es como vos decís, nunca se dio. El tema es que ahora en mi pueblo íntimo que la posición de Argentina es muy delicada en el sentido de que si se sigue extendiendo una cuarentena, ya va a extenderse una desobediencia civil cada vez mayor. En Mar del Plata nosotros tenemos el claro ejemplo de que los bares abren bajo, entre comillas, y ahí se ve Una en la cautela. cámara bajo protesta, pero abren, abren. Abren los comercios y todo esto está en contravención a lo que es este, a lo que es la figura de la autoridad nacional. Y yo no quiero poner a Alberto Fernández hoy porque fue Macri, fue Cristina, fue Menem. Lo que se está, para mí, afectando es la institución en esto, Tal ¿no? cual. Y que quizás llegó el momento de, para el argentino, no nosotros exclusivamente porque somos un instrumento, pero para el argentino que tiene la posibilidad de ejercer ese poder, volver a poner, digamos, al lugar de la institución en donde tiene que estar. Aspiro a eso. No sé si va a suceder, sería interesante que pase. Eso, en mi opinión, sería Sí, interesante, sí. digamos, ¿no? El tema, y bueno, cierro acá con esto, es que ellos, qué sé yo sí, si hubiese sido el gobierno, decir, bueno, vamos 100 días de cuarentena y veo que la gente no quiere más cuarentena, salir a hablar y decir, bueno, está bien, nosotros pusimos esta iniciativa, salió mal, ustedes quieren salir, salgan, porque aparte, fíjate ahora que con todos los casos que hay, con todas las muertes que hay, el presidente ahora no habla, está callado, está en el molde, y eso creo que al ciudadano común, al ciudadano que quiere salir a trabajar y no lo dejan, creo que le da más bronca, ¿no? Porque antes salía con esa, ¿cómo se llama? Con esa firmeza de decir que estábamos muy bien y demás. Que me hace acordar mucho en su momento lo que, va, me hace acordar, yo no lo viví obviamente porque tengo 20 años, pero lo que fue Malvinas, ¿no? De decir que estamos ganando la guerra y iba todo bien. Y acá pasaba lo mismo con el tema de los contagios, pero no, estaba todo desbordado. Y decía, estamos todo Sí, bien, pero era obvio que no. Entonces, sí, haciendo sí, una sí, sí, analogía con Malvina, sí. fue lo mismo, creo yo. Sí, es un tema delicado. Yo creo que el eje de debate tendría que correrse hacia no salud y economía, no salud o economía, perdón, y sí hacia la salud y economía, porque una no tiene que disociarse de la otra y más habiendo pasado más de 200 días de cuarentena y de priorización de la salud, que fue lo que al menos en la intención que hizo el gobierno. Pero bueno, amén de ello, la idea principal de lo que era la clase de hoy era esa, generar la necesidad de que ustedes piensen y reflexionen acerca de que muchas veces los conceptos en salud parecen ser absolutos
y que tienen cierta parte de relatividad. Lo dicho por vos, Gonzalo, es una realidad. La salud había que cuidarla a rajatabla y bueno, se verá con el diario del lunes y en el momento que se analice esto fríamente, porque todavía esto está muy caliente y muy vigente, se verá cómo se actuó, ¿no? Es importante, sí, que cada una de las cosas que sucedan nos dejen una enseñanza, porque si nosotros, Igual. después de esto, tenemos, porque esto es una pandemia, estamos transitando una pandemia, nada nos garantiza que, yo no quiero ser apocalíptico, pero nada nos garantiza que el virus no mute o haya otra pandemia de acá a 20 años, 30 años. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que yo planteo desde el punto de vista de la filosofía política o de la filosofía de un Estado. Aprendamos de nuestros errores y de nuestros aciertos y llevemos adelante una postura única y bajo una misma dirección, porque si vamos a estar cambiando de bando político de un lado o de la otra y cambiando, digamos, los criterios, es muy difícil que un país, digamos, pueda asentarse y crecer. Pero crecer como país, no digo económicamente exclusivamente, ¿no? Crecer como país, madurar, ¿no? Uno aprende de sus errores, no es lo mismo, yo tengo 40 años, vos tenés 20, yo a los 20 hacía cosas que hoy no las hago, porque entendí, al menos, o me lo hicieron ver a veces, que cometía errores. Y bueno, esos errores trato de pulirlos y no volverlos a cometer. Argentina viene cometiendo los mismos errores en todo sentido desde hace muchas décadas. Y eso es un Y lujo que eso, no se puede dar, sí, sí. una sociedad no puede darse ese lujo. Y eso Eso también es a lo que que quería voy llegar y que. cierro con esto. Si querés, Sí, sí, sí. No, y eso también a lo que quería llegar y después me perdí un poco. El tema que todo esto ha como desvestido un poco lo que es el, el Estado, ¿no? Porque dijeron vamos a cuidar la salud y qué sé yo, y te das cuenta que con un puñado de internados en terapia intensiva, la salud pública está como el sistema desmantelada, colapsa. ¿no? Claro, el sistema colapsa, entonces arrancar a decir, che, ¿qué hacemos? O por lo menos empezar a Bueno, es lo que yo, preguntar si la plata que, no, que sacan por medio de impuestos, es decir, bueno, vamos a seguir pagando eso, vamos a seguir pagando y a mejorando eso, o qué están haciendo con la plata. Eso, exacto. eso es lo que Y eso yo no, también. Pienso que eso tiene que ir apareciendo en las preguntas de las personas, también que son los responsables de cuidar cada uno también su propia salud, además de la garantía del Estado, porque yo veo, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, que siguen apareciendo casos nuevos a nivel país y también a nivel global también, pero yo cuento ahora a nivel del país. La gente sigue saliendo normalmente, salen a pasear, muchos no siquiera usan normalmente los barbijos como deberían usarse, se cubren solamente la boca y la nariz, están expuestos al aire libre. Entonces, más allá de la garantía del Estado, creo que también es la responsabilidad de cada persona que tiene que tomar sus propios métodos para curarse, para aislarse, para cuidarse del virus, para y no prevenir. solamente depender del Exacto. Estado, del Estado, del Sí, sí. Estado, del Estado. No, Sí, no, es que sí, obviamente con lo que nosotros planteamos, o al menos en lo que la idea mía y la que quiero compartir con todos ustedes es que justamente nadie tiene la salvación propia. El Estado per se no va a poder solventar todos y todas las necesidades sanitarias y tenemos que propender a la responsabilidad propia. Pero eso no solamente en la cuestión sanitaria. Esto nos tiene que dar esta pandemia le tiene que darle un ejemplo al mundo de cómo tiene que manejarse de ahora en adelante. En Argentina es claro, nosotros venimos criticando la forma en la cual se maneja todo, la política, la economía, la salud, la seguridad, todas los las facetas en sueldos, las cuales la sueldos. ciudadanía, sí, sí, la ciudadanía interviene y tenemos que dar un nuevo debate, porque siguiendo con las mismas, con los mismos elementos y con las mismas recetas, vamos a caer en el mismo lugar. Eso ya lo dijo, esto es matemática pura, esto ya lo dijo Einstein. ¿eh? Siguiendo la misma vía vamos a llegar al mismo resultado.
Esto es, sí, lo importante, entendiendo a que no tenemos que, cuando yo hablo de tender hacia la derecha o hacia la izquierda en punto de vista económico, ¿no? Esto no es punto de vista económico de derecha e izquierda, no. Pongamos un punto en el cual nosotros decidamos que queremos ir para ese lado, que entendamos que de esto se aprende, como vos decís, la salud, por un lado, la responsabilidad del individuo, sin duda, porque sin responsabilidad del individuo vamos a tener cada vez más contagios. Y el Estado no va a poder solventarlo a esto. Y es así. Y no le va a alcanzar ni 200 días, ni 500, ni 5 años para poder prepararse. ¿Por qué? Porque hay cada vez más demanda y porque además de eso hay mala administración. Pero no de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Hace Bien. décadas que venimos siguiendo esta línea. Entonces, o quebramos esa situación, cambiando, digamos, el foco en lo que son los objetivos y lo que tenemos que lograr, o vamos a ir de cada vez de mal en peor. Esto solamente desnudó una falencia que tiene Argentina hace décadas. Yo del tema de salud vengo hablando hace 15 años en la facultad, no es algo nuevo. Y vengo historiando de la salud desde hace 100 años para acá, y no es algo nuevo. Que centralizamos, que descentralizamos. Ahora habíamos centralizado, la salud la centralizó el gobierno nacional. Ahora aparentemente va a dar el vía libre a las provincias, descentralizamos. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué? Alguien decide algo y el otro se opone y no se lo respeta, no se lo escucha. Es muy difícil trabajar así. Si no hay cooperativismo, esto es clarísimo, si no hay cooperativismo político y económico y social, no podemos ir a ningún lado. Es, mi cierre es ese, no sé si quiere alguien hablar algo más Y o además, cortamos acá. y además un tema, sí, yo también, si quieren, cierro acá, pero no, un tema también importante es hasta qué punto llegamos, ¿no? Que tuvo que pasar una pandemia, como una vez dijo el presidente, para darnos cuenta de que los sueldos de enfermeros es una miseria, los sueldos de los médicos públicos es una miseria, los sueldos de los policías es una miseria. Eh, es como que ha desmantelado un Estado totalmente ineficiente, totalmente ineficiente. Eh, ¿Qué pasa con los incendios en todo el norte? Nadie habla de nada, básicamente. Sí, sí, es Nadie habla de nada. Y eso a mí una me cuestión preocupa. económica. A mí me preocupa porque vos prendés TN y están hablando de política, prendés el 5N, hablan de Macri, y nadie habla ni siquiera de los incendios en Córdoba, que hoy en día está totalmente prendida a fuego. No, nadie habla de los problemas de fondo en la Argentina. Se evita hablar de los problemas de fondo, pero desde hace décadas. Esto es una realidad y que si los formadores de opinión, sea los medios de comunicación, sean los políticos, sean los economistas, no cambian de parecer, no va a cambiar nada. Porque nosotros podemos estar hablando acá lo más bien y todos coincidiendo en que tenemos que ir para otro lado o para un mismo lado y todos juntos, pero si aquellos que nos gobiernan, desde el punto de vista empresarial, económico, estatal y de medio de comunicación, no tienen un único discurso, en el sentido de decir, vamos hacia un lado con nuestras diferencias, no en el sentido del pensamiento único, ni mucho menos. Estamos hablando de un único discurso en el sentido de darle prioridad a planes de Estado, como vos decís. No puede ser que médicos, que enfermeros, que bomberos, que el Bombero, bombero no cobre un sueldo, que los tal cual. policías, que estamos discutiendo si la bonaerense tiene 100.000 personas, pero que no sirven esas 100.000 personas porque no están capacitadas. Es una cuestión. Esto no es algo nuevo. La pandemia, como venimos a decir, y con estos cierros, si quieren, así ya los libero a los demás, y disculpen el horario, la pandemia lo que creo que vino a hacer es poner blanco sobre negro de situaciones que venían dándose hace décadas en Argentina y que nadie las miraba. Esperemos que lamentablemente los lamentables fallecidos de esta pandemia nos enseñen algo y que no queden como los lamentables fallecidos en inundaciones o en hechos de inseguridad o en tantas situaciones que se van dando por desidia del Estado, no de un gobierno en particular, desidia del Estado en general, ¿no? Sí, Profe, Ese es mi cierre. Si quieren, y lo,
Y Profe, lo último también, más algo que nos toca a nosotros, que somos hombres de derecho, que han Disculpame, pará, dicho... que está, Ah, sí, perdón, perdón. perdóname un segundito, Gonzalo, que creo que quería hablar Adam Martínez, Sí, sí, no sí, sé si perdón. querés. sí, no, perdón, quería hacer una pregunta sobre los temas que dijo hoy para reflexionar en la próxima clase. No los encuentro en el campus, no sé dónde están. No, no están visibilizados aún. Ah, listo, listo. Antes del fin de semana, quédense tranquilos, que antes del fin de semana yo ya los visibilizo, les pongo el trabajo práctico que es, así ustedes ya lo pueden ver. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, no sé, si querés comentar algo, Gonzalo, si no, Sí, lo, cerramos. lo último que me pareció a mí, que a nosotros, yo por lo menos lo veo porque estudiamos Derecho, es lo que han hecho con el Congreso, por ejemplo. Algo tan importante de tomarlo tan para la chacota a mí me pone muy nervioso porque la gente hoy en día está tomando a diputados y senadores que hoy en día están haciendo un papelón como una, una labor ineficiente donde tiene que ser la mayor eficiencia que hay en el país. Y nada, eso, a mí creo que es uno de los temas que más me choca porque que se sienten a hablar y digan estamos en la honorable Cámara de Diputados y digan cualquier cosa, y hagan cualquier cosa, y pasa lo que pasa con el diputado ese, con la señorita, a mí es lo que más me choca. Pero bueno, así es. Esto Sí, para cerrar. forma parte de la ética y la moral. Es todo una misma línea editorial. Es ética y moral. Bueno, es filosofía, es ética y moral. Discúlpame, Sol Falcone, creo que quiere hacer una consulta. No sé si todavía estás. Sí, 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 acá estoy, ¿se escucha? sí, sí. Me uní tarde porque estaba en un parcial y no sé si hablaste algo sobre el trabajo práctico. Tengo entendido que el próximo encuentro con vos hay un trabajo práctico. Quería saber acerca de eso, o sea, Sí. sobre qué va a ser, si se realiza en clase o nosotros lo tenemos que traer hecho, cómo es. Eso quería saber, sobre qué temas. Usamos estos últimos 3 minutos para explicar esto, para aquellos que quizás que algún microcorte de internet no se haya entendido bien. Dale. Antes del fin de semana yo voy a publicar en el campus, voy a visibilizar en el campus una consigna, puede ser trabajo práctico número 1 o trabajo práctico número 2, eso lo vamos a ver. Hay 2 trabajos, uno de ellos lo voy a elegir y lo voy a visibilizar. Y les voy a poner una consigna. La consigna va a ser de 2 o 3 temas que figuran en el trabajo, ustedes que elijan un tema, pueden utilizar la bibliografía dentro del campus que está, la bibliografía que está sugerida en el mismo trabajo que también puede estar, o utilizar otro tipo de bibliografía o otra fuente. Eligen el tema y preparan una reflexión. Esto mismo que estamos haciendo con Gonzalo, con Ryan y con algunos otros chicos que estuvieron hablando, lo hacemos en vivo en la próxima clase. Reflexiones de, bueno, hoy somos 6, 7, reflexiones de no más de 5 o 7 minutos cada uno, una opinión sobre el tema, no un resumen, no me traigan el trabajo resumido, sino una reflexión, un pensamiento y vuelta. Eso es lo que se trata o se va a tratar de beneficiar o favorecer en la próxima clase. Lo vamos a hacer en vivo, ustedes entran 6:30 y empezamos. Gonzalo que habla, Sol Falcone que habla, Esteban, Adam y así sucesivamente cada uno de ustedes. ¿Se entendió? No Sí, sé si se profe. entendió. Claro, claro, Sí, clarísimo, sí. Perfecto, sí, sí. profe. ¿Alguien quiere hablar algo más? Estamos por finalizada la clase entonces. Bueno, no sé si Dale. Sol Falcone me escuchó porque no. Pero bueno, muchas gracias, puso acá, listo, no. Perfecto, no había visto el chat. Bueno, hacemos así. La semana que viene van a tener con Horacio, Salvador. La otra semana van a tener conmigo, o sea que van a tener un tiempo como para leer el trabajo y poder reflexionar. ¿Sí? Tómense su tiempo, tranquilo, en algún espacio de tiempo que tengan, lo van mirando y cualquier duda o consulta igual me encuentran a mí en el campus o por mail, estoy disponible. Listo, profe, Nos vemos la gracias. semana que viene, no, la otra. Se ven con Horacio la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. No, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.